¿Cómo puede proceder lo que es carne de lo que no es carne? Esto es lo que se preguntó Anaxágoras al tratar el problema de la nutrición. Un problema que fue esencialmente un problema similar al del origen de todas las cosas que existen. O sea, fue un problema parecido al del origen de la realidad en su conjunto o a su teoría cosmogónica. La solución de Anaxágoras a este problema de la nutrición supuso en parte una respuesta a las teorías pluralistas de la época, y muy especialmente mostró el rechazo de Anaxágoras a la visión de Empédocles, una visión que defendía la existencia de 4 elementos y 2 fuerzas motrices, la atracción y la discordia, que se encargaban de gestionar una tensión y un equilibrio, es decir, una lucha entre contrarios, de la que surgía toda la naturaleza existente. Anaxágoras sostuvo, contrariamente a Empédocles, que no era posible que toda la realidad, que toda la multiplicidad en la que vivimos, hubiera podido surgir únicamente de esos 4 elementos. Por este motivo, Anaxágoras desechó terminológicamente el concepto de elemento para explicar el origen de todo, y utilizó, en su lugar, la expresión pantagrematá, o sea, todas las cosas. Para Anaxágoras, toda la naturaleza proviene de una mezcla primordial que estaba constituida ya desde el inicio por todas las cosas juntas. No obstante, estas cosas estaban en ese momento inicial inmersas en un gran desorden, en un caos, que tuvo que ser transformado en un orden, en un cosmos. Para ello, una materia pura y primordial, una fuerza motriz que para Anaxágoras debía ser o era intelectual, y que llamó el nous o el intelecto, fue la encargada de imprimir un movimiento en ese caos que pusiera todas las cosas en orden y que permitiera distinguir posteriormente todo lo que existe. La introducción de la noción de nous es, tal vez, la mayor aportación filosófica de Anaxágoras, ya que influyó fuertemente a otros autores posteriores tan relevantes como Platón y como Aristóteles. Anaxágoras introdujo en la filosofía la idea de una causa primera de todo el movimiento de la realidad. Una causa de naturaleza física, por tanto material, corpórea, independiente y anterior. Además que se desentendía del movimiento creado una vez lo había iniciado, por lo que el mundo quedaba sujeto a una dinámica casi por entero mecanicista. El nous de Anaxágoras era un motor que movía sin ser movido, y en este sentido autónomo e incausado. Es fácil observar que el nous de Anaxágoras fue una clara inspiración para el demiurgo de Platón, que según nos cuenta ese autor, daba forma al mundo mirando a las ideas. Pero también lo era para el motor inmóvil de Aristóteles, un concepto que era descrito por el filósofo como el primer motor del movimiento del universo, en sus palabras, hou kinúmenos kinei, o sea, lo que mueve sin ser movido. Esta cosmogonía anaxagórea explicaría al menos 2 cosas. Por un lado, explicaría el origen de la multiplicidad existente, ya que en origen todas las cosas estaban ya juntas y por tanto existiendo, y lo único que hubo que hacer fue ponerlas en orden. En este punto es relevante la decisión de Anaxágoras de utilizar esa expresión de pantagrematá, es decir, todas las cosas, ya que todas las cosas es una expresión deliberadamente indeterminada, pues el origen de todo no serían elementos específicos, concretos, ni fuerzas opuestas, o tampoco sería el ser de Parménides, sino que serían, ya desde el origen en sí mismas, todas las cosas juntas. De manera que todas las cosas existentes habrían estado existiendo siempre, desde el inicio de los tiempos. Por otro lado, esta cosmogonía permite defender, desde una perspectiva pluralista, uno de los postulados más fundamentales del monismo de Parménides. Efectivamente, y aunque Anaxágoras rechazó la continuidad y la unicidad del ser como fundamento último de la realidad, tuvo que aceptar, para explicar el fenómeno del cambio dentro de su teoría cosmogónica, que el nacer y el perecer, es decir, la generación y la destrucción, no existen como cambios sustanciales, sino que son algo así como meras ilusiones de nuestra percepción. Anaxágoras defendió que el nacimiento, es decir, la aparición en el ser,
Y la muerte o la desaparición consistían en composiciones y disoluciones de mezclas de lo que él llamó semillas o spermata. Para este filósofo, toda la realidad estaba compuesta de mezclas, está compuesta de mezclas. Y esas mezclas que componen toda la realidad están constituidas a su vez, cada una de ellas, cada una de sus partes, por porciones de todas las cosas. De este modo, cuando un objeto aparece en el ser, es porque las partes correspondientes a ese objeto se reúnen, se juntan, para darle lugar en la existencia. Y por el otro lado, cuando ese objeto desaparece, es porque la mezcla que le dio origen se disuelve o se separa. Esta concepción de la naturaleza explica el rechazo de Anaxágoras a la generación y a la destrucción. Y lo explica porque, de hecho, nada se está yendo ni viniendo al ser, sino que ya estaba en el ser. Lo que pasa es que estaba repartido entre todas las cosas que existen. Y al aparecer, lo único que ha sucedido es que esas partes ya existentes se han reunido o reordenado de alguna otra manera, dando lugar a una sustancia en concreto o a otra. Por tanto, en cada una de las sustancias existentes, según nos dice Anaxágoras, hay semillas que la componen que albergan porciones de todas las demás sustancias, y que por tanto dan lugar a una u otra cosa en función de cuántas porciones hay más de una o de otra cosa. Por ejemplo, el pan es pan, dice Anaxágoras, porque en su composición alberga más porciones de la substancia pan que de las demás. Y cualquier cambio en la naturaleza de ese pan depende, de hecho, de que esas porciones se reordenen de otra manera o se disuelvan, dando lugar a alguna otra substancia. De este modo, Anaxágoras podía explicar el cambio, incluso el aparente cambio substancial de la generación y la destrucción, sin recurrir, por supuesto, a la creación desde la nada, a la creación ex nihilo. ¿Y cómo puede esto responder a la cuestión de la nutrición que habíamos dicho al principio? Pues porque, en tanto que este es el relato cosmogónico de Anaxágoras, o sea, esta es la teoría sobre la que el filósofo sustenta su visión de la naturaleza y de la realidad, esta teoría fundamenta y justifica cualquier tipo de cambio en cualquier contexto. Y la nutrición es abordado, en este caso, como un problema relativo al problema del cambio. Si recordamos la pregunta del principio, esta pregunta decía que cómo puede proceder lo que es carne de lo que no es carne. O sea, lo que nos preguntaba era cómo es posible que la alimentación sea para nosotros beneficiosa y nos permita desarrollarnos, crecer y mantenernos sanos, si lo que ingerimos es tan distinto a nosotros. La razón de ello sigue, para Anaxágoras, esta misma lógica de la teoría de las semillas. Las semillas son infinitamente divisibles y cada una de las porciones sigue el principio de atracción entre las cosas que son iguales. Vamos, que cada semilla contiene porciones de toda la realidad y esas porciones tienden a juntarse, a reordenarse con sus porciones semejantes. Pues bien, según Anaxágoras, cuando ingerimos un alimento, como por ejemplo el pan, este pan, que está formado como toda la realidad por esas semillas que a su vez contienen porciones de todas las cosas que existen, ese pan se va disolviendo. Y las porciones que se separan en esa disolución se juntan y se reordenan con las porciones semejantes que hay a su alrededor, dando paso al proceso de la nutrición.